Los elementos de protección eléctrica son mecanismos fundamentales en las instalaciones de autoconsumo solar, y eso lo vamos a explicar en el vídeo de hoy, donde vamos a analizar cuáles son los mecanismos de protección, los elementos de protección necesarios para tu instalación fotovoltaica. Yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar, y si quieres entender al detalle qué protecciones necesitan tus paneles fotovoltaicos y tu inversor, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. Cuando hablamos de instalaciones fotovoltaicas, instalaciones de autoconsumo solar, es muy habitual referirnos sobre todo o tener en cuenta en el diseño los paneles fotovoltaicos, el inversor, la batería, ya que a priori son los elementos más relevantes o los elementos que podemos percibir como más importantes. Sin embargo, también hay otros elementos que son fundamentales para el correcto funcionamiento de la instalación de autoconsumo que no se hablan tanto. De hecho, en este canal creo que todavía no hemos preparado ningún vídeo ni de cables ni de protecciones, y creo que eso es un pecado, porque ya llevamos muchos vídeos y creo que deberíamos haberlo hecho antes. Pero bueno, nunca es tarde para prepararlo. Dicho eso, lo que comentábamos, normalmente solemos hablar mucho de panel fotovoltaico, solemos hablar mucho también del inversor fotovoltaico, también de la batería, que son elementos importantes, pero también hay otros elementos fundamentales, como es el cableado, que hay que saber seleccionarlo de forma correcta, y que eso prepararemos un vídeo dentro de unas semanas, y luego también las protecciones, que son los mecanismos que nos van a permitir que la instalación fotovoltaica funcione de forma correcta con la mayor seguridad posible. Es muy importante entender que son cruciales para el sistema de paneles fotovoltaicos. Y dicho eso, en el vídeo de hoy vamos a analizar cuáles son las protecciones que tienes que instalar en tu sistema fotovoltaico para tu vivienda. Vamos a recalcar que vamos a centrarnos en protecciones para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo solar residencial. Podríamos hablar también de autoconsumo industrial y podríamos hablar de centrales de generación eléctrica, pero en este vídeo, como queremos acotarlo todo para residencial, no vamos a hacerlo. Si consideráis oportuno e interesante ese contenido, lo prepararemos para futuros vídeos, siempre y cuando le deis un buen like y dejéis comentarios justo en la cajita de aquí abajo de comentarios. Dicho lo cual, vamos a entrar ya en materia. En el contexto legal y regulatorio de las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, tenemos que tener muy en cuenta la normativa que salió en 2019 y que corresponde con el Real Decreto 244/2019, por el cual se establecen todas las especificaciones técnicas que tiene que tener una instalación de autoconsumo solar para vivienda. Y dentro de esas especificaciones técnicas también se hablan de protecciones, con lo cual es una normativa que deberemos tener muy en cuenta para entender cuáles son las protecciones mínimas que deberemos instalar. Luego también, como principalmente en este vídeo vamos a centrarnos en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo residencial, que son instalaciones de poca potencia y conectadas a baja tensión, también tendremos que fijarnos mucho en el reglamento técnico de baja tensión. Y luego también otras normativas que podemos considerar son la UNE 20.572/1 y la UNE 20.460/4.41. Pero tampoco quiero que te pongas a buscar las normativas en detalle porque es un trabajo muy tedioso. Ya hay muchos canales de YouTube como el nuestro, o incluso blogueros, incluso páginas especializadas que ya un poco te resumen qué protecciones vas a necesitar. Y es por eso que nosotros vamos a hacerlo en este vídeo. Con lo cual, continuamos y vamos ya en detalle a las protecciones que necesitas tener en tu instalación de paneles solares. Cuando hablamos de las protecciones necesarias por una instalación fotovoltaica para autoconsumo en vivienda, tenemos que centrarnos principalmente en tres tipos de protecciones. La primera sería la protección de toma tierra, y es que la toma de tierra es una protección fundamental en cualquier tipo de instalación eléctrica, no únicamente las fotovoltaicas, ya que es el elemento que se va a encargar que las corrientes de fuga que puedan aparecer, las derivaciones no queridas que puedan aparecer en esa instalación eléctrica, sean derivadas a tierra, para asegurar la seguridad de las personas, con lo cual es un elemento fundamental. Y la toma tierra en las instalaciones fotovoltaicas tiene que ir conectada tanto a los paneles fotovoltaicos con el cable que por ejemplo te proyectamos en pantalla, como también al inversor fotovoltaico a su toma de tierra correspondiente. Luego también tendríamos las protecciones contra contactos directos y las protecciones contra contactos indirectos. Cuando hablamos de protecciones contra contactos directos, hablamos de protecciones que van a evitar que nosotros podamos tocar una parte que tiene tensión, una parte que está en tensión. Si por ejemplo analizamos el inversor fotovoltaico, el inversor fotovoltaico va a estar instalado en un lugar accesible al humano, ese inversor fotovoltaico tiene una carcasa, está bien protegido para que tú no puedas acceder y meter la mano donde no toca, una parte donde pueda tener tensión, con lo cual son elementos que van a evitar que nosotros toquemos una parte donde haya tensión y que nos pueda dar la corriente. Luego también tenemos las protecciones ante contactos indirectos, que es en caso de que haya una fuga de corriente o una derivación que no queramos y puede pasar la corriente por ahí, son elementos de protección como puede ser un interruptor diferencial que lo que va a hacer es saltar para cortar la corriente por completo, con lo cual también son elementos fundamentales. Y luego como tercer elemento de protección tenemos elementos que van destinados a proteger la instalación eléctrica ante sobrecargas, ante sobretensiones, ante cortocircuitos, y también tienen un papel muy importante y vital en la instalación fotovoltaica. Dicho lo cual, hemos contemplado, hemos englobado de forma un poco más genérica las protecciones de la instalación fotovoltaica, pero en las secciones posteriores vamos a definirlo de forma más en detalle y vamos a ir en concreto a qué protección es cada una de ellas, dónde se clasifica y en qué grupo entra.
Entrando ya más en detalle a las protecciones de la instalación fotovoltaica y un poco englobando lo visto anteriormente, vamos a ya hacer otra distinción. Vamos a hacer una segunda distinción. Y esta distinción va a particularizarse entre protecciones hardware y protecciones software, que es importante. Muchas veces de normal lo que vais a ver en vídeos y en blogs y todo es únicamente las protecciones hardware, pero también pueden haber protecciones software que pueden ser muy importantes y determinantes para la instalación fotovoltaica. En este caso en concreto, por ver la parte más corta, vamos a empezar hablando de las protecciones software de la instalación fotovoltaica. Cuando hablamos de protecciones software, son protecciones que vienen integradas en el propio software del inversor. Como ya sabéis, una instalación fotovoltaica, de forma muy básica y muy resumida, está compuesta por paneles solares, estructura, cableado, protecciones, inversor y directamente ya la conexión al cuadro eléctrico de la vivienda. Con lo cual, uno de esos elementos, que es el inversor, es un elemento, es una electrónica de potencia que tiene su software integrado. Ese software integrado puede desarrollar ciertas funcionalidades, ciertas protecciones, y de hecho lo hace. Sobre todo aquí es muy importante cuando trabajamos con inversores fotovoltaicos de buena calidad y que son de una gama a menos medio alta, ya que esas protecciones que implementan son mucho mejores y de mucha mayor calidad. Cuando hablamos de estas protecciones software, podemos estar hablando, por ejemplo, de protecciones ante sobrefrecuencias y subfrecuencias, o de protecciones ante sobretensiones y subtensiones de la red eléctrica. Esto lo que hace es que en el caso de, por ejemplo, hay una sobretensión en la red eléctrica, el inversor pare por protección. Tiene una protección que va leyendo la lectura, la tensión de salida en su corriente AC, y en el caso de que la tensión esté por encima de los umbrales máximos, el inversor fotovoltaico para protegerse. O lo mismo con la frecuencia. Luego también puede tener protección ante defecto tierra. Puede ser que tenga lo que se conoce como IMD, en inglés sería Insulation Monitoring Device, que es una monitorización de corrientes a tierra. Estos ya son inversores de mayor calidad y mayor tamaño, que lo que hace es monitorizar la resistencia a tierra, de forma que cuando la resistencia a tierra está por debajo de un umbral mínimo, por otra protección. Son protecciones configuradas por software dentro del inversor, pero que pueden cobrar gran relevancia, ya que están destinadas principalmente a proteger la propia instalación fotovoltaica. Espero que te esté gustando el vídeo, pero antes de continuar quería comentarte que tienes disponible el training avanzado en energía fotovoltaica 3.0, que es una formación súper completa con la que vas a ser capaz de aprender a diseñar instalaciones fotovoltaicas desde cero, y donde también vemos el tema de las protecciones, y lo vemos muy en detalle. En esa formación te enseñaremos a ver cómo diseñar, cómo seleccionar el fusible, cómo seleccionar el interruptor, cómo seleccionar cada uno de los elementos de protección necesarios para la instalación fotovoltaica. Te invitamos a que le eches un ojo y te dejamos un descuento muy interesante aquí abajo en la descripción. Así que sí, continuamos con el vídeo. Ahora sí que sí, nos metemos en la que quizá para vosotros es la parte más interesante del vídeo, y es que vamos a hablar de las protecciones hardware específicas de la instalación fotovoltaica. Vamos a hablar de la necesidad de utilizar fusibles, interruptores, todo esto vamos a tratarlo en este punto de aquí. Pero eso sí, aquí también queremos hacer una diferenciación, y esa diferenciación es la que te planteamos en el esquema que te estamos proyectando en pantalla, donde vamos a dividir por un lado el lado de corriente continua y por otro lado el lado de corriente alterna. ¿Por qué? Porque son protecciones distintas lo que necesitamos. Cada una tiene que estar ajustada para ese tipo de sistema eléctrico. Por un lado tenemos el sistema eléctrico en corriente continua y por otro lado tenemos el sistema eléctrico en corriente alterna. Si recordamos de forma muy básica, la instalación fotovoltaica es paneles fotovoltaicos a inversor y a el cuadro eléctrico. Con lo cual, de panel fotovoltaico a inversor tengo corriente continua y de inversor a cuadro eléctrico tengo corriente alterna. Con lo cual, tendré que ser capaz de conocer qué elementos de protección tengo que utilizar en cada uno de los subsistemas eléctricos. Vamos a comenzar por los elementos de protección en corriente continua. Y lo primero que tienes que saber aquí es que, aparte de lo que vamos a comentar, también hay que tener conocimiento para seleccionarlos. Esto no vamos a verlo en este vídeo porque no queremos que se alargue demasiado, pero si ves que os gusta este tipo de contenido también relacionado con protecciones, dadle un buen like, comentar y prepararemos un siguiente vídeo explicando ya cómo seleccionamos cada uno de estos elementos y de estas protecciones que te vamos a comentar a continuación. Para hacerte un breve inciso, comentar que es fundamental tener en cuenta tanto la corriente del sistema, la corriente máxima del sistema, corriente cortocircuito de los paneles fotovoltaicos, que va a ser la máxima del sistema en la parte de corriente continua, y luego también la tensión máxima del sistema. Esas dos variables serán fundamentales para seleccionar correctamente los elementos de protección, pero eso no vamos a entrar en detalle. Lo que sí que vamos a entrar en detalle es ver qué elementos de protección son necesarios. El primer elemento de protección son los fusibles, y esto seguramente te suene, porque es un elemento de protección muy conocido. Cuando hablamos de fusibles, su tarea principal y su tarea fundamental es proteger la instalación eléctrica ante sobrecargas de corriente, lo que significa que si una línea eléctrica está diseñada para que pasen por ella 15 amperios, me lo invento, o 10 amperios, 15 amperios, en el caso de que pase más corriente de la permitida por el fusible fundirá y protegerá esa línea eléctrica, con lo cual es un elemento muy importante dentro de la parte de continua de la instalación de autoconsumo solar. Aquí únicamente un inciso, fusibles hay de muchos tipos, pero cuando hablamos de instalaciones fotovoltaicas tenemos que fijarnos en que en la nomenclatura incluyen la parte de GPV. GPV significa que son fusibles especialmente diseñados para instalaciones fotovoltaicas y tendremos que tenerlo muy en cuenta. El fusible se instalará
similar a la salida de cada stream solar. ¿Qué desventaja tiene el fusible? El fusible lo que pasa es que cuando hay una sobrecarga en esa línea eléctrica funde, y cuando funde es un elemento de protección que protege correctamente esa línea eléctrica. Pero cuando queremos restaurar la línea eléctrica tenemos que poner un fusible nuevo, con lo cual necesitamos sustituirlo y reemplazarlo, lo cual puede llegar a ser en algún momento costoso a largo plazo. ¿Qué solución hay? Utilizar un interruptor magnetotérmico de corriente continua. Y esta es la segunda protección de corriente continua de la cual te veníamos a hablar. La funcionalidad de este interruptor es la misma que el del fusible. Es, en el caso de que haya una sobrecorriente o una sobrecarga de esa línea eléctrica, aislar la línea. En este caso lo que pasa es que no hay un elemento que funda, sino que directamente abre e interrumpe el paso de corriente. Con lo cual puedes utilizarla tantas veces como te sea posible dentro de su vida útil. O bueno, todas las veces que sea necesario, por decirlo de otra forma. Con lo cual es un elemento con la misma funcionalidad que el fusible, que sí que es cierto que es más caro como inversión inicial, pero que quizá a lo largo de toda la vida útil te resulte más barato, ya que no se estropea cada vez que hay que interrumpir una sobrecarga. El tercer elemento de protección es lo que se conoce como protector de sobretensiones o comúnmente SPD. ¿Qué pasa? Que al final estas siglas significan Charge Protector Device. ¿Qué ocurre con este dispositivo? Esto es un elemento de protección destinado principalmente a proteger la instalación eléctrica ante picos de sobretensión transitorios. Ese pico de sobretensión transitorio, para proteger a la instalación eléctrica, lo que hace el SPD, lo que hace el protector de sobretensiones es derivarlo a tierra, con lo cual proteges correctamente la instalación eléctrica y evitas que los componentes de esa propia instalación acaben dañándose. Como cuarto elemento de protección en corriente continua, vamos a hablar de los interruptores seccionadores, que es también un elemento fundamental en la instalación fotovoltaica. En este caso, lo que me permite el interruptor seccionador es dividir el circuito eléctrico, de forma que aislamos por completo la parte del array fotovoltaico de la parte de inversor y corriente alterna. Con lo cual, cuando interrumpimos esos dos circuitos y cuando dividimos esos dos circuitos, nos permite hacer de forma mucho más segura labores de mantenimiento. Aquí hay que tener en cuenta, es bastante habitual que los inversores fotovoltaicos de gama media alta ya incluyan estos seccionadores dentro de las entradas, es fácilmente visible. Con lo cual, si el inversor ya incluye seccionador en cada una de las líneas de entrada de stream, ya no hace falta que instales más, al menos en instalaciones domésticas. Por si todavía tienes alguna duda, justo aquí al lado en pantalla te estamos proyectando un esquemático tipo de las protecciones necesarias para una instalación de autoconsumo fotovoltaico refiriéndonos a corriente continua. Te dejamos aquí el esquemático, si necesitas verlo con más tiempo puedes darle a pausa al vídeo y tomarte el tiempo que necesites. Dicho lo cual, nosotros volvemos con el vídeo y continuamos con las protecciones de corriente alterna. Cuando hablamos de protecciones de corriente alterna, hablamos de elementos de protección que van destinados a proteger lo que es, valga la redundancia, todo el circuito de corriente alterna de nuestra instalación fotovoltaica, que va desde la salida del inversor fotovoltaico hasta nuestro cuadro eléctrico. Aquí hay varios elementos fundamentales y muy importantes, y son los que vamos a comentar a continuación. Uno es el SPD. Igual que hablamos de que es necesario un protector de sobretensiones en el lado de corriente continua, también es importante un protector de sobretensiones en el lado de corriente alterna, para proteger todo el lado AC ante picos de sobretensiones transitorios que pueden impactar y dañar la instalación eléctrica. Aquí también mencionar y recalcar que los inversores de calidad media alta, de gama media alta y gama alta, por supuesto, ya disponen de protectores de sobretensión en el lado de AC y en el lado de DC, con lo cual si ya los tienen te los podrás ahorrar. La protección de AC número 2 es el interruptor magnetotérmico, y al igual que hablamos de un interruptor magnetotérmico en el lado de corriente continua, también podemos instalar o debemos instalar uno en el lado de corriente alterna, y las funcionalidades similares para proteger la instalación eléctrica ante posibles sobrecargas de corriente derivadas de la red eléctrica. En este caso es para proteger la instalación eléctrica de sobrecargas que vienen desde la red eléctrica, provocadas principalmente porque se produzca un defecto a tierra, un cortocircuito dentro del inversor y tengas una corriente que venga de la red que es enorme. Pues para proteger y aislar ese circuito eléctrico se puede utilizar un interruptor magnetotérmico. Y luego, como tercera protección, tendríamos el interruptor diferencial, que en este caso va destinado principalmente a proteger a las personas ante contactos indirectos, como te comentábamos al inicio del vídeo. Este elemento es fundamental para proteger a las personas ante posibles defectos, ante posibles fugas a tierra, de posibles corrientes de derivación. Y aquí sí que destacar que es recomendable, cuando hablamos de interruptores diferenciales, si es posible, utilizar interruptores diferenciales superinmunizados. Para finalizar toda esta parte de protecciones hardware, comentar también que habitualmente estas protecciones no se ponen así a la intemperie, no se ponen así directamente, ya que no tienen una protección IP para ello, sino que se ponen dentro de lo que se conoce como cuadro de protecciones, donde instalas todas esas protecciones, al igual que demostramos en pantalla, con el objetivo de agruparlo todo, de tenerlo todo cerquita, todo bien resguardado, y además también de protegerlo, obviamente, ante el exterior. Esta caja de protecciones es importante que tenga un grado IP elevado para protegernos ante posible lluvia, en el caso de que esté instalado a la intemperie, y también de polvo, es fundamental. Dicho lo cual, no nos enrollamos más, dale un buen like al vídeo si te ha gustado, y también nos gustaría recibir sugerencias o comentarios un poco cómo hacéis vosotros
la instalación fotovoltaica en cuanto a protecciones y dejarnos un poco eso, vuestras recomendaciones justo aquí abajo en la caja de comentarios. O preguntas también, por supuesto. Ahora sí que sí, antes de acabar el vídeo, comentar que tienes disponible el training avanzado en energía fotovoltaica 3.0, que es una formación súper completa donde vas a aprender todo lo necesario para dimensionar instalaciones fotovoltaicas desde cero. Comentarte que todo este tema de protecciones también lo vemos en detalle dentro de la formación. Así que si te interesa, te dejamos un descuento muy interesante aquí abajo en la descripción y te invitamos a echarle un ojo. Ahora sí que sí, acabamos el vídeo y nos vemos la semana que viene.